I don't know who I am. Desde la invención del cine se han creado muchísimas películas y cada año la cantidad de estrenos es mayor. Pero de vez en cuando salen películas trascendentales que merecen ser recordadas por toda la historia. El Instituto Británico del Filme ha publicado una lista de las 100 mejores películas de todos los tiempos. Hoy hablaremos sobre las películas que ocupan los puestos desde el 10 hasta el 7 en este ranking. Hola, ¿qué tal? Esto es A1.8, hablamos de cine. Y hoy tenemos que hablar de las películas que han sido tendencia, han sido catalogadas como las mejores de toda la historia o de todos los tiempos. ¿Y por qué? Bueno, se hizo una lista recientemente en base a una encuesta del Instituto Británico del Filme, el BFI, British Film Institute, que son, según ellos, las 100 mejores películas de todos los tiempos, rankeadas desde las que son, vamos a decir, menos impactantes, hasta las que son verdaderamente las mejores de toda la historia del cine, que tiene ya más de 100 años. Así que, para hablar de ese tema tan importante y de tanta trascendencia, tengo junto a mí al crítico de cine que, hay que decirlo, el más adecuado para hablar de temas tan importantes, de películas tan monumentales, porque asimismo él tiene opiniones y comentarios y una inteligencia también monumental. Tenemos con nosotros a Ángel Peña. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Fabri. Gracias otra vez por la buena introducción que me sigues haciendo. Y sí, gracias por traerme aquí otra vez. Y sí, y aunque uno diga que son 100 películas, que uno diga, bueno, menos impactante o más impactante, si uno de verdad es honesto, todas las películas todas son impactantes. Todas son impactantes. Traté de ponerlo de una forma más entendible, porque cada película es especial a su modo. Claro. Pero voy a ser honesto. Yo me comencé a ver, o pude ver, las 10 principales, el top 10, del 10 hasta la primera. Así, 10, 9, 8, 7. Y eso es otro nivel. Eso es otro nivel. Eso ya es totalmente otro tipo de película. De exacto. Una película normal, como te decía anteriormente fuera de cámara, es como, vamos a decir, de forma metafórica, como un puñetazo. Una película buena es como un puñetazo que te da en el cuerpo. Una película medio floja es como que te acarician así. Ah, mira, un golpe. Pero estas películas del top 10 han sido como si me dieran un tiro. ¡Po! ¡Po! Porque tienen ese impacto vamos a decirlo así, poético, en el ser. Sí. Se quedan en tu corazón. Te dan una impresión absoluta. Sí, es verdad. Absoluta, exactamente. Sí, sí, son películas que la verdad, bueno, tienen su reconocimiento por algún motivo. También hay que reconocer que dentro de esta lista, de estas listas que vamos a hablar de hoy, la mayoría es parte de los críticos. También hay una lista que fue de los directores, que aunque comparten muchos de la misma lista, difieren un poco en el posicionamiento de esta lista. Claro que sí. Pero aquí vamos a hablar hoy al menos de la lista de los críticos, que también creo que participa parte de audiencia en el escoger el orden de estas películas. Sí. La lista en sí tiene un par de críticas que uno le pudiera hacer, por ejemplo, la falta de películas latinoamericanas dentro de la lista, que eso quizás lo podamos hablar en otro momento, pero al menos estas 10 son todas buenas. Exacto, sí, son de verdad súper buenas. Una advertencia primero para las personas que no son tan ávidas del cine, tan cinéfilas. Hay películas que tienen un ritmo un poco más pausado. No son películas lentas, pero requieren más tiempo para tú apreciarlas en su totalidad. Así que vayan entrando en esa atmósfera más de ver película por entretenerse, ver película para sentir lo que nos quiere transmitir el director con esta historia, para sentir cada segundo. No todo es rápido. Hay películas que no pueden pasar 5 segundos sin que haya un corte de cámara. Sí, sí, sí. Y eso de verdad, cuando uno cambia a ver un cine más pausado, es un cambio que requiere adaptación. No, pero cuando te adaptas, de repente se te abre la mente a un mundo de películas más sensibles. No, y hay muchas películas hoy en día que sí, cortan mucho, pero el problema no es tanto que corten, sino que el corte no tiene propósito, ¿verdad? También. Entonces hace una película simple y complicada, sin necesidad. Pero sí, estas películas, hay algunas que son más accesibles, yo pudiera decir, como la primera que vamos a hablar en este momento. Claro que sí. Que es extremadamente accesible. Vamos a hablar de la película que está en el puesto número 10, que se llama Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia. I liked it. I'm singing in the rain,
just singing in the rain. Esta obra del director Stanley Donen muestra el mundo detrás de las películas de la década de 1920 y la problemática transición de Hollywood del cine mudo al cine sonoro. El ícono del cine, Don Lockwood, pensaba que lo tenía todo en la vida: fama, fortuna y éxito, hasta que conoce a la aspirante actriz Kathy Selden. La joven y la llegada del cine sonoro revolucionarán la vida de Don. Singing in the Rain, es una de las mejores películas. No solo es una buena película, pero sino es el mejor musical Es el mejor musical que he visto de forma fílmica, de verdad. Es impactante, es buenísimo. Gene Kelly, Stanley Donen y Gene Kelly, que dirigen la película. Gene Kelly es el principal en la película. Primero, trabajan muy bien con coreografía. O sea, con los elementos más básicos musical los trabajan extremadamente bien. Desde la música hasta la coreografía, ¿verdad? Y hay muchos números musicales que pertenecen a ese, al imaginario cultural de una manera increíble. Tú dijiste Singing in the Rain, pero canciones como Good Morning o Make Them Laugh son extremadamente importantes dentro del mundo cinematográfico. Aparte de eso, esto que fue producido por MGM, llegó a un punto, si hablamos un poquito de la película trata más o menos un momento de transición en el cine, Sí, ¿verdad? sí, sí. Ellos están en un momento en el que lo principal es el cine mudo. El cine Pero de mudo. repente pasa la transición hacia el cine sonoro con el cantante de jazz y los estudios tienen que adaptarse a utilizar esta nueva tecnología. Claro. Lo cual deja ver muchas fallas ante el anterior cine mudo. Claro. Por ejemplo, hay una actriz que es muy famosa que en el cine mudo era muy bella, la gente la Sí. quería mucho, pero de repente su voz era muy chillona Claro. y de repente tumbaba toda esa Y belleza el que cine tenía. mudo trabaja más con pantomima, por eso podían, pero ya cuando creas diálogo, ya es otra, ya crea otra dimensión. Y eso es, primero hay que decir eso, la película es chistosa, yo me río todo el tiempo en esa Claro. película. O sea, tiene buen diálogo, tiene ese tipo de diálogo de los 50, que es rápido, que es acelerado, que es chiste contra chiste y contra chiste. Son chistes bien astutos. Son bien, chistes rápidos y astutos. Son cortos, pero son precisos. Es Sí. muy buena forma de No, escritura. y eso es interesante ver, por ejemplo, este momento de transición, porque de una manera Hollywood está también pasando un momento de transición, el momento que se crea la película. Sí, están en la transición al cine al color en ese No momento. solo en el cine a color, sino ya en el 52, en el 48, el gobierno de los Estados Unidos determina que estos grandes estudios tenían un cierto carácter de monopolio, porque ellos no solo producían y distribuían la película, sino que los cines eran de ellos también. También, claro. Entonces ya para el 48, 49, 50, algo que duró bastantes años, los grandes estudios más o menos comienzan a quebrantar o desintegrar. Lo que Stanley Donen dijo, Stanley Donen, que fue el director de la película, el jardín estaba comenzando a perecer un poco. Y sin embargo, durante este proceso más o menos de cambio, de confrontación, MGM particularmente produce muchos de sus mejores musicales de su momento. Películas como Gigi, Un americano en París, que también con Gene Kelly, pero la mejor de estas, Singing in the Rain. Y la verdad es que es imposible, yo creo que es clínicamente imposible que a alguien no le guste Singing in the Rain o no te haga sentir mejor. Claro, claro. François Truffaut, que es un gran autor del cine, un cine casi experimental, amaba a Singing in the Rain. Cuando conoce a los escritores de Singing in the Rain, estaba encantado, le dijo, yo me sé todas las tomas y cómo se creó toda la película. En una película de Woody Allen que se llama Crimes and Misdemeanors, el personaje principal de Woody Allen le dice al amor que él tiene en esa película, que él tiene que ir Singing in the Rain al menos una vez al mes para que le levante el ánimo. Es decir, el joie Es una buena tradición, es una buena recomendación. Excelente, porque el joie de vivre es tan perenne, es tan perceptible que es imposible no sentir esta exuberancia de este amor. Y no solo eso, la película también trabaja con algo muy interesante, que es el amor a la magia del cine, ¿verdad? Porque es una Claro, película claro. sobre crear una sobre película. crear películas, exacto. ¿Verdad? Entonces tú ves la película y tú te recuerdas porque el cine todavía tiene magia, porque la verdad es algo bello. Y obviamente la coreografía es excelente y la música es increíble. De primera fotografía, coreografía, Todo, los diálogos, colores, o sea, todo. Es una película bien hecha. Y es una película que le costó que saliera, porque, por ejemplo, el título de Singing in the Rain era de otra canción de 1929, o sea, más o menos se refleja lo que pasó en la película, lo que pasaba en la película en producción en sí. En una escena muy famosa donde Debbie Reynolds, Gene Kelly y Donald O'Connor están bailando el Good Morning,
David Reynolds en esa escena le están sangrando los pies porque el tap era muy pesado. En el epónimo Wow. Singing in the Rain, que está lloviendo todo el tiempo, Gene Kelly tenía una fiebre de 103 Fahrenheit, ¿me entiendes? Y sin embargo es imperceptible eso, no se ve. Se ve Porque como que es el hombre más feliz del el mundo en hombre esa más canción, en feliz ese del momento. mundo. Es imposible, es clínicamente imposible que esa película no te levante el ánimo, porque la exuberancia es tan activa que representa lo que dije anteriormente, la magia del cine, y eso es algo muy hermoso. Es fantástico, de Es verdad. fantástico. Esa película, no pudiste decirlo de forma mejor. Gracias. Así que es No, verdad. increíble, Y de increíble. verdad, véanla. El mejor musical Es el que se ha mejor creado. musical. Van a bailar, les va a encantar mucho, se van a reír. En Es una película época para de sentirse Hollywood bien. que ese tipo de cine ya iba a dejar de existir en el futuro. Pero en esos últimos años de ese tipo de Hollywood crearon una de las imágenes y uno de los proyectos más representativos de esa época, Así es. que inspira lo mejor de ese musical de Claro. Hollywood. Podemos agradecer que tenemos todavía esa capacidad, ese acceso a ver esta película, que de verdad no habrá otra como esta en la historia. No va a Así haber. que véanla, Singing in the Rain, cantando bajo la lluvia. Moulin Rouge intentó y La La Land intentó, pero mira, no le llegan. Bueno, está difícil Está llegarle, difícil, está difícil. está difícil. Pero ahora ya, continuamos con el puesto número 9 de las mejores películas de la historia. Esta película es más que una película, es un experimento visual que todavía hoy es fuente de inspiración para la edición y para documentales experimentales. Sí. Se trata de nada más y nada menos que El hombre de la cámara, The Man with the Movie Camera, del director ruso Dziga Vertov. Una década después de su carrera como cineasta y teórico, Dziga Vertov hizo su película más conocida y distribuida. Este retrato libre de narrativas de la ciudad está impulsado por un deleite efervescente en las posibilidades del cine, con sus ángulos inesperados y yuxtaposiciones chocantes. Esa película es increíble. Vamos a comenzar por el principio. Vamos a comenzar, claro, si alguien claro, es claro. editor que está viendo que está viendo este programa en este momento, vean Hay esa que verla, película. por lo menos 3 veces. Como el término de edición que Dziga Vertov, que creo que él hizo la edición también con la esposa en ese momento, que también Sí, era una sí, directora, es algo, de verdad, es algo increíble. Hay un director que se llama Peter Greenaway, que él hizo The Cook, The Thief, The Wife and Her Lover. His Wife and Her Lover. Y él siempre se queja de que el cine moderno, quizás, que el problema es que es un cine de texto y no un cine de imágenes. Eso quizás es difícil interpretar más o menos lo que quiere decir, pero yo creo que con lo que él se quiere acercar es con una película como Man with a Movie Camera. Porque como dijiste tú anteriormente, es un experimento. Y te lo dicen al principio de la película, es un experimento en crear un lenguaje realmente fílmico, separado de las imágenes, por ejemplo, del teatro y del diálogo de la literatura. ¿De qué trata la película en sí? Uno pudiera decir, es un día en la Unión Soviética moderna de ese momento. Exacto. ¿Verdad? Cuando la vi por primera vez, la comencé a ver tranquilamente, sin saber más o menos de qué era. Y de repente, los primeros 5 minutos me quedé, ¿qué es esto? ¿Qué estoy viendo? Pero después avanza. Y poco a poco se va formando la historia en mi mente. A través de ver las imágenes que me presenta, se va construyendo como que una narrativa de esta es la gente de este sitio, eso es lo que hacen, así viven, con esto se ganan la vida, así se divierten. Y de repente uno puede ver el mundo a través de una visual casi mágica. Es ver todo casi como si fuera al mismo tiempo, pero desde diferentes perspectivas y con confusiones y, vamos a decir, yuxtaposiciones visuales que le dan un significado increíble a las imágenes. Bueno, hablando el de ojo eso. con la ventana que se cierra y que el párpado se cierra también y te crea como que un ritmo casi poético, vamos a No, decir. es verdad. Hablando de eso, si por ejemplo D.W. Griffith creó más o menos el primer lenguaje gramático del cine con películas como Birth of a Nation o Intolerance, fueron los rusos que de verdad agarraron este lenguaje y crearon un elemento incluso más fílmico. Y esa yuxtaposición de imágenes que tú indicas y ese elemento narrativo obviamente viene de una teoría de montaje. ¿Verdad? Que Sí. dice en la teoría de montaje que la toma individual, la suma de todas estas tomas es mayor a lo individual de cada toma, ¿verdad? Así El es. 1 más 1 es igual Claro, a 3. sí. Eso se explicó con el efecto Kuleshov, Ujú. de que una imagen, depende de la imagen que le sigue, como un significado diferente. Claro. Pero hay que hablar más de esto, más pausadamente, tras la pausa. Así que quédese con nosotros, en A1.8 hablamos de cine.
Y continuamos aquí en la 1.8. Hablamos de cine para hablar de las mejores películas de toda la historia. Y comentábamos antes sobre la película del hombre de la cámara y del efecto Kuleshov y que la edición crea significados y el lenguaje, eso está súper bien para un documental. Que no, y es la creación de la gramática del cine en sí. O sea, mucho en esa película se utilizan primero un millar de tomas distintas. Y sin embargo, aunque por ejemplo tengan dodge angle, tengan zoom, tengan superimposiciones de imágenes, en ningún momento se siente caótico, se siente de verdad, es alguien con el verdadero control sobre su labor o su proyecto. Dziga Vertov no es el nombre de Dziga Vertov. Dziga Vertov se llama Dennis Kaufman. Dziga Vertov, la traducción más o menos vulgar de esto sería como un trompo o una perinola, ¿verdad? Entonces, este ámbito, ¿qué significa que le haya tomado este nombre? Que siempre tiene un elemento juguetón, de exploración, y en la creación de este tipo de imágenes, de verdad conocemos por quizás la primera vez lo que pudiera ser de verdad un lenguaje fílmico, más allá que un lenguaje basado en texto. Increíble. Bueno, para terminar con eso y dar el inicio a la siguiente película, tengo que darle la introducción a la que está en el puesto número 8. Esta película, cuando salió, fue un fracaso de taquilla, que me da mucha pena enterarme de eso. Pero es una obra maestra del director David Lynch y se llama Mulholland Drive. You want to know who you are, don't you? Hollywood es oscuro y peligroso, pero atractivo en el aclamado thriller de David Lynch. Betty, una joven aspirante a actriz, llega a Los Ángeles para convertirse en estrella de cine y se aloja en el apartamento de su tía. Allí conoce a la enigmática Rita, una mujer que padece amnesia a causa de un accidente sufrido en Mulholland Drive. Las dos juntas deciden investigar quién es Rita y cómo llegó hasta allí. Mulholland Drive es una película que al principio uno ve la primera mitad pensando qué narrativa tratará de contar y qué está pasando aquí, y se queda envuelto en este mundo casi onírico. Tú te quedas, wow, ¿qué está pasando? Y de repente se da la revelación a la mitad, casi al final de la película, que te deja saber qué acabas de ver y qué significado tiene. O sea, de repente toma un significado nuevo y de repente te presenta una conclusión que da una respuesta a cada cosa que vimos anteriormente, a cada cuestionante. Y es muy chocante verla por primera vez y enterarte de este giro que te presenta el director. No, y sin embargo, aunque se crea, por ejemplo, un nuevo elemento narrativo, yo no creo que es estático, ¿verdad? O sea, es decir, David Lynch trabaja mucho con esa ambigüedad, y yo creo que lo importante de una película como Mulholland Drive es que de verdad tiene una relación directa con el que la está viendo. Sí. Es decir, demanda del que la ve de una atención de verdad. ¿Y de qué se trata la película? Es imposible de verdad determinarlo. Bueno, puede ser una historia de dos actrices, quizás. O puede ser una historia de una actriz siendo todas las actrices, ¿verdad? O sea, hay tantos reconocimientos de lo que pudiera hacer estas imágenes que es imposible solo determinarla como una cosa. Claro, pero las imágenes así en sí como están, te dejan una impresión muy fuerte. O sea, sí. Cada imagen tiene momentos, la película tiene momentos que se te quedan grabados, como por ejemplo, hay una escena famosa que está al principio de la película, que hay un hombre que siente que hay un monstruo que lo acecha y que si él se encuentra con ese monstruo va a morir. Y llegamos al punto en el cual se nos muestra de forma sorpresiva la apariencia del monstruo, que ese fue uno de los mejores sustos que he visto en una película, que ni siquiera es de terror. No, es un susto existencial. Yo todavía me da miedo. Yo veo a ese hombre antes de irme a dormir, ¿me entiendes? Un susto en el alma. Es increíble, sí. Hay escenas como esa que se te quedan marcadas también. Y hay escenas que siguen una lógica del sueño. Sí. Estamos en un sitio y de repente estamos en otro. Y sigue todo normal. No, claro. Es muy bueno. No, y David Lynch, primero yo tengo que decir que yo no tengo ningún nivel de objetividad con el David Lynch. Cualquier cosa que haga David Lynch a mí me encanta. Pero David Lynch para mí es desde Cocteau, o quizás como una película como Last Year in Marienbad de Alain Resnais, o quizás Buñuel, el mejor creador de la imagen de una imagen onírica. ¿Por qué? Porque aunque estas imágenes tengan un aspecto casi aleatorio, no son al azar. En esta imagen de sueño, él consigue algo muy interesante.
lo totalmente anómalo o bizarro, fuera de algo, y el reconocimiento de eso mismo. Y es en este contraste entre lo cotidiano y lo bizarro, que reconocemos como un tipo de déjà vu, que la película lo trabaja de una manera que uno consigue un término de incomodidad o de ansiedad. En este contraste de imágenes entre lo cotidiano y lo absurdo, que uno reconoce en sí mismo ese disconnect que existe dentro de la imagen onírica en sí. Es como cuando uno sueña y tú dices, esta es mi casa, pero no es mi casa. Exacto, sí. Y él trabaja muy bien con eso. Estas imágenes no son al azar. No es que, Aunque lo parezca. Aunque lo parezca, no lo es, porque él entiende muy bien como la condición onírica humana. Y eso es extremadamente importante. No desde Cocteau se había hecho algo tan interesante con la visión onírica. Y trabaja, como dije anteriormente, esta película de David Lynch. David Lynch, para los que no lo conozcan, también hizo una serie que se llama Twin Peaks, El Hombre Elefante, una serie de películas. Eraserhead fue su primera película. Sí, sí. Es un hombre increíble, la verdad, como director, pero Mulholland Drive es una de esas películas que uno, de verdad, uno la ve hasta 3 y 4 veces. Y quizás uno de verdad no la entienda necesariamente. Claro, el final que tiene, les advierto que es un final que requiere, bueno, no lo explica casi todo, pero requiere que tú lo analices desde tu propio punto de vista. No, No es un requiere final compromiso. cerrado, tienes que entenderlo a tu manera. Requiere un compromiso directo con la audiencia, que eso es algo muy importante, algo que quizás Brecht intentó con su teatro épico, pero nunca pudo agarrar. De verdad, un compromiso real entre la audiencia y lo que ve, ¿verdad? Sí. Un diálogo real. Es una película que requiere de verdad no solo atención, sino el compromiso con la película. Y eso es algo muy importante que lastimosamente se ha perdido mucho en el cine moderno. Sí, sí, pero de verdad, cuando tú te comprometes con la película, vas a tener una experiencia Increíble. que te va a dejar marcado. Increíble. Lo que me gusta de esta película es que es un contraste directo, vamos a decir, a la película que estaba en el puesto anterior, 2 puntos antes, que es Singing in the Rain. Claro. Singing in the Rain es una visión muy optimista del Hollywood antiguo. Y de repente vemos esta película que nos muestra una visión pesimista del Hollywood actual. Sí, una visión pesimista, Es casi como una artificial respuesta. también, ¿verdad? Es Y una artificial, respuesta, porque claro. hay momentos en la película que es muy optimista. La primera parte de la película, la relación entre estas dos mujeres, que hace una película de amor hollywoodense. Y después caemos en otro tipo de película de Hollywood, ¿no? Como una película de detective, de miseria, etcétera, etcétera. ¿Qué quiere decir David Lynch aquí? Quizás quiere decir muchas cosas. Quizás está hablando de Hollywood en sí como un lugar onírico. Quizás está hablando de diferentes dimensiones o diferentes tiempos o de un círculo de Mobius. Yo no sé, no importa. Lo importante es el comprometerse con tratar de Exacto. entender la película. Otra advertencia importante. La película empieza con un montaje un poquito estrambótico, así que no se asusten, dejen que pase y que comience de verdad la acción. Seguimos con la siguiente película, tenemos que también mencionarla. Y bueno, para decirlo, yo no me esperaba una película así. Hay gente que dice que es lenta. Yo no la sentí para nada lenta. Y es una historia sobre la masculinidad y lo frágil que puede llegar a ser y los riesgos que esta fragilidad conlleva. En el puesto número 7 tenemos a la película Vieux Travail de Claire Denis. ¡Posición! ¡Ahora! En el desierto, el agua brilla y ondula, los hombros desnudos transpiran. Los mosquiteros negros recuerdan a lencería transparente. Un miembro de la Legión extranjera francesa siente celos cuando un nuevo recluta atrapa las miradas del oficial en comando. Y la película sí es francesa, es sobre unos legionarios que están de misión en un país de África que no sé pronunciar, pero aunque sí. Djibouti. Exacto. Ok. Y se da una relación interesante entre los protagonistas. Sí. Que al final, bueno, van a ver cómo va a terminar. Sí, bueno, esa película, primero Claire Denis, aunque sí, ella es francesa, bueno, ella vivió, ella nació creo que en Djibouti, ¿verdad? Entonces también habla un poco de eso, de como el francés en un país africano, siempre como un tipo de alienación, pero también poder sobre este país. Claro. La película me recuerda un poco a una película más reciente de otra gran directora que se llamaría Jane Campion con El poder del perro. ¿Por qué me recuerda esto? Me recuerda porque trata de algo similar, es quitarle la mitología a estos elementos ultramasculinos y en quitarle esa mitología los revela como frágiles,
¿verdad? En el caso del poder del perro es como esta mitología del vaquero. En el caso de Vieux Travail es eso, la legión extranjera, ¿verdad? Del militar. Del que es militar, del fuerte, del masculino, aventurero, sí, sí, el sí. masculino. Y lo que hace muy bien Claire Denis es como poco a poco, a través de esos elementos tóxicos, supuestamente que uno entiende como masculino, lo único que revela es la verdad, la fragilidad de ese ego masculino. Y yo no quiero guetoizar a Claire Denis y decir como, porque tiene una visión femenina, etcétera, etcétera. Eso no quiero restringirla como, como es mujer, la entiende de una manera distinta. Pero sí hay que notar que es una película que trabaja muy bien esos elementos físicos de una manera quizás más delicada. Claro, Hay claro. escenas que están como coreografiadas en cámara lenta, ¿verdad? Hay, por ejemplo, mantas de contramosquitos que parecen lencería, que parecen ropa interior. Muchas de estas visiones hablan muy bien de lo erótico, ¿verdad? De lo erótico entre los hombres, ¿verdad? Y de cómo los hombres esconden a través de su toxicidad esa fragilidad erótica, que en este caso uno de los personajes principales interpretado por Denis Lavant, A Galup. a Galup, tiene por uno de sus subordinados. Y una cosa, tiene uno de los mejores finales de cualquier película. No, ese final de verdad, yo no me lo esperaba. Buenísimo. Pero es un final apropiado. Da una conclusión fuerte sin ser cliché. O sea, en vez de hacerlo la forma obvia que hubiera hecho quizá otro director, te muestra este final. Muy optimista. ¿Quién supo que Denis Lavant O sea, yo no imaginaba que una bailara película- también? ¿Verdad? No, es que una película, por la forma, por los temas que trata y por la forma en la que se presenta, de repente te pone una canción disco así. Sí, y tú estadounidense. sabes más o menos en qué se muy relaciona. divertido Y sin verlo. embargo, o sea, estamos llegando al final de la historia de este hombre y al mismo tiempo hay una celebración Una de dicha celebración, sí, historia. sí, exacto. Entonces, aunque hay un elemento de tristeza, también hay un elemento de celebración. Y Denis Lavant, uno de los mejores actores franceses, ese hombre baila bien. Baila bien, pero con Y todo. actúa igual de bien. No, Denis Lavant es un increíble como actor. No, pero sí. sí, es una excelente película. Es muy Como buena. estudio, como dijiste tú, sobre la masculinidad y la toxicidad masculina, es una de las mejores cosas que ha salido. Así es, así es. Mencioné que eran películas que teníamos que comentar, que eran 5 las que teníamos que comentar, pero por motivos de tiempo tendríamos que dejarlo en 4 y continuar en la siguiente edición. Perfecto, porque la próxima tiene mucho es, de qué es hablar. una película que, aunque está de 6, en la lista de los directores siempre está de primera. Y en la lista anterior, en Siempre. 2010, estaba primera también. Siempre De está rep- de primera, porque es una película que para cualquier persona que ha visto el cine es el cine como experiencia. Así mismo Es es. el cine puro. Y para hablar de esa película tendremos que hacerlo en la siguiente edición de 1.8. Ángel, gracias de verdad por estar aquí. No, un placer como Y siempre. tendremos que juntarnos nuevamente para continuar con este tema tan grande. Claro que sí. Así que señores, no se pierdan la parte 2 de las películas que son las mejores de toda la historia. Así que señores, sigan en contacto para el siguiente programa. Aquí en A1.8 hablamos de cine.